Desarrollamos un estudio bíblico muy hermoso y vemos cada uno de los libros de la Biblia. Estamos ahorita en Nuevo Testamento, vimos evangelios, fueron de un tiempo muy valioso, de mucha bendición. Luego estudiamos Hechos, Corintios, y ahorita vamos a estudiar una epístola que es bien importante del apóstol Pablo. Disculpen un momento. He estado como un poquito afónica, he estado haciendo, a veces hace calor y al ratico hace frío, entonces esos cambios afectan mucho a veces la voz. Y hoy tenemos un estudio maravilloso de Gálatas. ¿Quién es Gálatas? Entonces vamos a explicar. Es realmente una epístola muy corta, solamente de 6 capítulos, pero a pesar de que es muy corta, es muy valiosa como enseñanza para la escritura. Gálatas nos habla específicamente de varios temas y lo vamos a resumir así para que sea un poco más fácil de manejarlo. Nos habla, número 1, Gálatas, la carta de Gálatas. Habla de la libertad y desencadenados. Libertad y desencadenados son los dos temas claves que vamos a desarrollar. Buenas noches, Amandita. Un saludo grande a Popayán. Y vamos a hablar de esos dos temas, libertad y desencadenados. Y también vamos a hablar de algo que es importante, que en toda la carta lo vamos a encontrar. Vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar de la justificación y de la ley. 3 temas que son tratados de una manera hermosa, magistral, completa y puntual a través del apóstol Pablo. Mire, ¿cómo es esta carta? Esta carta la escribe el apóstol Pablo aproximadamente en el año 49 después de Cristo. Pablo empieza a explicar de la importancia de servir a Cristo. Buenas noches, Eleonor, buenas noches, Alexander, bienvenido, qué bueno verlos aquí, aunque sea por este medio, no nos vemos físicamente, pero sé que de corazón estamos todos reunidos. Y dice la palabra que cuando hay más de 2 en su nombre reunido, ahí está la presencia del Señor. Y me gozo porque estamos estudiando la Biblia, estamos en Gálatas. Una carta maravillosa. Y Pablo habla de la importancia de servir a Cristo y cómo cuando recibimos al Señor, tú y yo somos transformados por el poder del Espíritu Santo. Esta carta está dirigida a la zona de Galacia, específicamente es lo que hoy conocemos como Turquía, pero él escribe esta carta con 2 sentimientos, compasión y también con un poco de frustración. Y tú me vas a decir, ¿y por qué el apóstol Pablo escribe esa carta con esos 2 sentimientos? Con gozo, porque tenía pasión en su corazón, amor por esa zona, por esa iglesia, pero también estaba más que molesto, frustrado. Resulta que esta carta comienza con un breve saludo y termina con una gran bendición para esta región. Pablo utiliza y es muy enfático en que se han filtrado falsos maestros que han llevado a que la iglesia esté experimentando momentos de división y que la enseñanza, el evangelio original que él enseñó se está corrompiendo y se está perdiendo. Y él habla de la importancia de entender que el evangelio es poder de Dios para salvación, como lo dice Romanos, pero también entender el mensaje de Jesucristo no debe ser cambiado. Si él dice no matarás, eso está en el Antiguo Testamento y está en el Nuevo Testamento, eso no va a cambiar. Si él dice no adulterarás, se mantiene. Entonces él empieza a explicar y tiene que defender su ministerio, y eso es lo que vamos a estudiar, porque como se filtró falsas doctrinas, se estaba haciendo cambios al evangelio verdadero y había muchísima confusión en la iglesia. Entonces Pablo habla de la siguiente manera y dice que se habían corrompido las enseñanzas, que se estaban sembrando dudas en lo que Pablo había enseñado y que la salvación, escúcheme bien, esto es supremamente importante y delicado, que la salvación se debe entender siempre, hoy, mañana, y ese es donde usted se tiene que estar, que es la roca y la roca de Jesucristo, que la salvación es solamente por Jesucristo, no es por nada más. Por Jesucristo, cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, Él entra a morar en ti y automáticamente eres sellado por la presencia, por el poder del Espíritu Santo y empieza a transformar todo, empieza a transformar
tu cuerpo, tus emociones y el espíritu, tu espíritu es alimentado. Y eso es un tiempo maravilloso. Entonces Él nos dice que el evangelio, que el verdadero evangelio es el que transforma la vida de las personas por el poder del Espíritu Santo. Por eso usted va a poder encontrar personas que en su pasado estuvieron incluso en las drogas y ahorita están sirviendo al Señor. Mujeres que estuvieran en la prostitución y ahorita son misioneros. Y usted dice, wow, usted mira el antes y el después y dice, no podemos estar hablando de la misma persona. Y sí, ¿sabes por qué? Porque esos cambios tú y yo no los podemos hacer solos. Tú no puedes romper una atadura de drogadicción, una atadura en el área sexual, de casino, de drogas, de sicariato. Tú no puedes hacer nada sin Jesucristo en tu vida. Por eso es tan importante cuando tú aceptas al Señor. Recuerda, sin Cristo tú no puedes hacer nada. Sin Cristo tú no logras tu salvación. Y sin Cristo no hay nada en tus vidas. Entonces, ¿qué es importante? Entender en el capítulo 1, son 6 capítulos y vamos a dar un énfasis específico en algunos versículos bíblicos y lo vamos a empezar a desarrollar. El capítulo 1, ¿qué habla? El apóstol Pablo dice, mire, yo soy apóstol, pero no porque me hayan llamado hombres, sino por Jesucristo. Recuerden que él iba de camino a una ciudad y llevaba cartas para apresar a los seguidores de Jesucristo. Y cuando él iba en ese camino, se encuentra con Jesucristo. Él cae al suelo, queda ciego y le dice, Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y empieza todo un proceso de transformación de Saulo a Pablo. Y el Señor es experto en lo que estaba descalificado, en lo que para el mundo tal vez no servía, no era útil, no era digno de ser utilizado. Eso es lo que hace el Señor. Cuando nosotros recibimos al Señor, Él nos capacita, Él nos entrena, Él nos ayuda, y lo que tú nunca pudiste lograr con la guianza del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es posible realizarlo. Él dice también que él está horrorizado, está realmente preocupado porque la iglesia de Galacia se empezó a distraer, se empezó a apartar del verdadero evangelio. ¿Qué fue lo que pasó? Si ellos están cambiando el evangelio y dejaron de recibir, recuerda que el evangelio son las buenas noticias y fue distorsionada la verdad acerca de Cristo. Dice en el versículo 8, si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia, o sea, otro evangelio diferente al que nosotros hemos predicado, que caiga maldición de Dios. Que es importante, mire, estos son tiempos difíciles donde se están hablando temas tan fuertes y tan delicados, donde se está hablando en este momento de reencarnación, cuando dice la palabra que tendremos una sola muerte y estaremos en la presencia del Señor. Se está hablando de reencarnación, se está aceptando el recasamiento. Estamos viendo personas que no solamente que van por la quinta o séptimo matrimonio, se casan, se descasan, se casan. Estamos viendo personas que están hablando específicamente, y no estamos diciendo fuera, estamos hablando dentro de las iglesias, lo que se está moviendo en este momento, de que cuando morimos no queda nada más, que ahí quedamos. O sea, nos está explicando lo que es la eternidad, lo que es la salvación. Hemos perdido desafortunadamente mucho de lo que es la escritura. Ahorita incluso en las iglesias, discúlpeme, nos está enseñando la palabra. Se explica un texto bíblico y todo el mundo dice amén, amén, una hermosa alabanza, que la alabanza es supremamente importante, pero no hay más. Y usted ve un montón de vidas de personas que no han sido transformadas, porque es que la Biblia tiene un poder grandísimo, pero es necesario leer la escritura, estudiar la escritura, dice desmenuzarla, escudriñar en ella, entenderla, vivirla y amarla. Pero si usted no hizo esto, usted no puede llegar a amarla, mucho menos a vivirla. Por eso vemos cantidad de iglesias grandísimas, de varios servicios, que aproximadamente iglesias que pueden ir 10,000 personas en un domingo. Maravilloso. Pero usted ve, sale el domingo y la gente vuelve y sigue el lunes hasta el sábado y sus vidas no son cambiadas. Entonces, ¿qué es importante? Conocer la escritura, tener un estudio a profundidad.
Acuérdese que cuando Felipe se encuentra con el etíope, él estaba leyendo y dice, pero tú entiendes lo que lees, y él dice, ¿y cómo voy a entender si nadie me explica? Eso es la realidad. No se está enseñando, se está hablando del último peinado, se está hablando de la moda, se está hablando de todo, pero menos de Jesucristo. Ya el invitado de honor dejó de ser Jesucristo. O sea, uno puede dar un testimonio y eso es valioso y es importante, pero yo no puedo dejar a toda la iglesia que se siente 2-3 horas a escuchar lo que me pasó a mí. Uno da un testimonio para la honra y la gloria de Dios, pero tú tienes que enseñar la escritura. Eso ya no se ve. Entonces estamos viendo momentos incluso en la parte profética, que le colocan las manos y le dicen haz esto, haz esto. He visto muchos problemas por las personas. La palabra profética exacta y perfecta en la escritura. Que Dios te confirme lo que Él ya habló a tu corazón y que está alineado a la escritura. Pero si tú no has leído la escritura y te dicen una cosa que nada que tiene que ver, y no conoces la escritura ni tienes una relación con Dios, vas a hacerle caso a lo que te dice otra persona, más no lo que dice ni la escritura ni lo que el Espíritu Santo te habló a ti. Entonces esto es importante. En el ministerio de Pablo, seguimos en el capítulo 1, en el versículo 12 dice, pues yo ni recibí ni lo aprendí de hombre alguno. Está hablando de su ministerio el apóstol Pablo, sino por revelación de Jesucristo. Mire, un encuentro con Jesucristo cambia la vida de las personas. Es un antes y un después. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En el versículo 15 del capítulo 1 dice, pero cuando agrado a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, mire qué hermosa definición da Pablo, y me llamó por su gracia. Y dice, y revela a su Hijo en mí para que yo lo predique entre los gentiles y no consulté enseguida con carne y sangre. Él quiere decir, él no se fue inmediatamente a buscar a los apóstoles. Él tuvo unos tiempos de oración, unos tiempos de ayuno, unos tiempos de intimidad, donde se llenó de la presencia del Señor, donde él estuvo esa relación a profundidad, esos momentos de intimidad. Y esto es importante. Capítulo 2. Pablo reprende a Pedro en Antioquía. Le voy a contar qué pasó. Es claro que el apóstol Pedro fue llamado para los judíos, mientras que el llamamiento o el ministerio del apóstol Pablo fue para los gentiles, es decir, para los no judíos. Entonces, él está contando lo que pasa. Se encontraba específicamente el apóstol Pedro y él estaba con unos amigos, él estaba sentado comiendo, y ellos no se habían circuncidado. Pero cuando pasa gente que está con el tema de ser judío y que tenías que cumplir con la circuncisión, él automáticamente deja de comer y como con permisito, yo pasaba por acá, yo a ellos no los conozco. Entonces empieza Pablo a decirle, mira, eso es importante entender, la ley es buena. El Antiguo Testamento fue muy importante y fue bueno. ¿Por qué? Porque te permitía saber qué era bueno y qué era malo. Decía, no matarás, no robarás, no adulterarás, y especificaba. Y fue maravilloso porque la ley nos permitió reconocernos, como vernos en el espejo y saber cómo estábamos vestidos, qué estábamos haciendo. Eso fue la ley. Pero dice también que es importante entender que la ley nos contuvo, nos enseñó qué era lo bueno y lo malo. Pero cuando llega Jesucristo, ya es importante entender que lo más importante, más que obras, es el amor de Jesucristo que ha sido derramado en nuestros corazones, el amar al prójimo como a ti mismo, como también lo decía en el Antiguo Testamento, pero ya no por obras. Entonces esa es la situación que se presenta entre el apóstol Pablo y Pedro. Él le dice, no es por circuncisión, no es por la circuncisión, porque ellos discutían que si estos nuevos creyentes no se circuncidaban, no podían ser parte de la familia de Cristo. Y él empieza a explicar esto en el versículo 20 del capítulo 2, con Cristo estoy juntamente crucificado,
Ya no vivo yo, dice el apóstol Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora hago, vivo en la carne y lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por sí mismo. Mire, lo más importante es que usted tenga una relación con nuestro Señor Jesucristo, que usted tenga un encuentro personal, que usted logre entender que las cosas viejas pasaron. La gracia no es por obras, sino en vano murió Jesucristo. La gracia es lo que te acerca a Dios. La gracia es el favor de Dios sobre el creyente. Y eso somos tú y yo. Cuando creemos en Jesucristo, formamos parte de la familia de Él. Y es importante entender esto. En el capítulo 3 nos habla del Espíritu, se recibe por la fe y le dice, mire, en el versículo 3, tan necio soy, le está hablando a los Gálatas, habiendo comenzado por el Espíritu, y ese Espíritu está con mayúscula. Recuerde que cuando en la palabra habla Espíritu con mayúscula, hace referencia al Espíritu Santo. Ahora vais a acabar por la carne. Entonces yo decía, es más importante la circuncisión, cuando el Señor dijo, ya no quiero eso. Lo que me interesa es que me entregues tu vida, tu corazón, tu familia, que vengas a mí, que me reconozcas a mí. Eso es lo más importante. Y habla del pacto a Abraham y le dice, recuerde que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y que cuando hay una gran bendición que lo encontramos, dice, y la Escritura, previendo que Dios habría de justificar por la fe. Usted y yo somos justificados por fe, no por obras. Dice, por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti, le dice a Abraham, en ti serán benditas no algunas, sino todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos como el creyente Abraham. Entonces ellos pensaban que solamente esta salvación era para el pueblo de Israel, para los judíos. Cuando logramos entender que estábamos en el corazón del Padre, los gentiles, tú y yo no tenemos sangre judía, entonces no hubiéramos tenido acceso nunca a la salvación, pero era tan grande el amor del Señor que Él dijo, en Abraham, todo el que cree en mí lo confiesa y por fe me recibe, entra a formar parte de la familia de Abraham y a ser bendecidos por mi Hijo. Y esto es maravilloso. Dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Todo lo que tú y yo teníamos que recibir, Él lo recibió por amor en ese madero. Y eso es importante entenderlo, porque Él prefirió morir en un madero, dar su vida por amor, que vivir sin nosotros. Y esto es la muestra más grande de amor. Cuando nosotros entendamos la palabra que es ley, la palabra ley no es una correcta traducción del hebreo de la palabra hebreo a español. La palabra correcta es instrucción. Entonces la instrucción es el conocimiento del pecado que distingue lo bueno y lo malo. Y el objetivo de esta instrucción es que cuando llegara Jesucristo, nosotros pudiéramos ser justificados por la fe, no es por obras. Y dice el versículo 26, pues todos sos hijos de Dios por la fe en Cristo. Mire, la fe es algo tan importante, dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. No podemos agradarlo, o sea, tú no le puedes dar oro porque Él es el dueño del oro y la plata. No hay nada que tú le puedas entregar al Señor que no le pertenezca, pero Él lo que quiere es que tú lo recibas por amor en tu libre albedrío. Eso es lo más importante y por eso estamos conectados martes, jueves, trabajamos los domingos. Este viernes vamos a tener un tiempo maravilloso de vigilia, lo vamos a realizar por mí de 9 de la noche a 12 de la noche, este viernes 3 horas, y vamos a hablar de las bendiciones, de la importancia de muchas bendiciones que están atascadas y no han llegado y por qué está pasando esto. Capítulo 4, maravilloso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo de Dios, nos envió a su Hijo. Se lo repito, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo,
Dios envió a su Hijo. O sea, estaba establecido que el Señor enviaría por amor a su Hijo. Él dice, nadie me quita la vida, yo lo entrego voluntariamente. Y el Espíritu Santo dice, cuando Jesucristo se va, dice, yo me quedo, yo los guardo. Y esto es maravilloso cuando vemos el amor, la gracia, pero también la comunión. Vemos todo en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, al fin de que recibiesen la adopción como hijos. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo, formamos parte de la familia del Señor. Y esto es la bendición más grande. Dice el versículo 19, hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado por vosotros. Le habla Pablo a los Gálatas y le dice, miren, ustedes perdieron su caminar, arrancaron con Jesucristo, iban bien con el Evangelio, escucharon falsos maestros, la enseñanza del Evangelio se contaminó, estaban haciendo cosas que nadie mandó a decir. Jesucristo no dijo que hicieran esto, pero ¿saben? Es tanto el amor del Señor que Él quiere que ustedes vuelvan a caminar, y por eso hoy les escribo y les digo, mire, yo estoy aquí y estoy dispuesto a estar siempre en mis oraciones, a apoyar la iglesia y vamos para adelante, pero es necesario que entiendas que es por Jesucristo la salvación y por la fe. La importancia de los tres temas que anunciamos al principio: el Evangelio, justificación, solo somos justos y salvos no por obras sino por Jesucristo, y habla de la ley que fue buena, que nos permitió distinguir de lo bueno y lo malo, pero cuando llega Jesucristo ya no es por la ley, es por lo que Él nos está enseñando, y la base de todo es el amor. El amor es lo que te permite tratar a los demás. Dice, lo primero, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, y en la mitad estoy yo, pero para amarme yo misma tengo primero que amar a Jesucristo, y veo a las personas a través de los ojos de Jesucristo. Y hace una comparación entre el hijo de Sara y Agar. Agar era de la esclavitud, mientras que Sara dio el hijo de la promesa. Entonces hace como un contraste entre estas dos mujeres y sus hijos. Capítulo 5, estad firme en la libertad. Maravilloso. Capítulo 5 de Gálatas dice, estad pues firme, dice la palabra, en la libertad con que Cristo nos hizo libre. O sea, que quién es, a través de quién es la única forma, la única manera en que tú eres salvo, libre, justificado, perdonado, vas a recibir una eternidad, es solo a través de Jesucristo, porque Él nos hizo libres verdaderamente y no estáis sujetos bajo yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncisa, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces le dice, mira, el requisito ya no es eso. El requisito es que tú recibas al Señor. Tú puedes conocer todos los 613 mandamientos, pero debes recibir al Señor. Y eso es muy importante. Y Él le dice, tú no puedes volver a las personas como nosotros, que no somos de origen judío o del pueblo de Israel, pero por fe somos injertados en la familia, pero no era necesario la circuncisión. Y ese es el énfasis de esta carta. No es por obras, es por recibir al Señor con tu corazón dispuesto. Dice, versículo 13 del capítulo 5, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor unos a otros. Entonces, ¿qué pasa? Mucha gente dice, bueno, yo recibo a Jesucristo y me voy a vivir la vida loca, hago lo que quiero porque yo ya soy salvo. Esto no es así. Cuando tú recibes al Señor, es un compromiso que tú haces con el Señor de corazón. Y le dice, Señor, yo hoy vengo a entregarte mi vida. Todo lo que soy, lo que tengo es porque a ti te ha placido. Toma el control de esa área sexual, que la tengo enloquecida. Toma el control de mis finanzas, que estoy al borde de esta quiebra. Toma el control de mi salud, Señor. Cuando era joven fumé, tomé, tuve, como decían por ahí, muchas amiguitas. No debía haber hecho eso, no fui
no conservé la santidad en mi templo. Señor, estoy atravesando con una enfermedad venérea, estoy atravesando con esta situación. Cuando tú le entregas a Él toda tu vida, perdóneme la expresión, no es para que usted una vez reciba al Señor, discúlpeme lo que le voy a decir, se devuelva, como dice la palabra, como el perro al vómito y como el cerdo al fango. Usted una vez salió de su pecado, usted ya no vuelve. Al contrario, se sostiene sobre la roca y empieza a clamar por los que aún están atados a una vida de pecado, porque su rey, ellos sirven es al pecado y no conocen al Señor. Y cuando una persona se muere y no recibió al Señor, no hay salvación. Independiente de que haya ayudado a una fundación, qué bendición si usted puede apoyar una fundación, que usted dio un mercado, gloria a Dios, que usted visitó a un enfermo, eso es maravilloso, pero es que las obras no te dan la salvación solo te la da Jesucristo. Cuando tú tienes un encuentro personal con el Señor y recibes al Señor, tu vida es transformada en todas las áreas y ya empiezas a hacer obras, pero no para ser salvo, porque tú ya eres salvo. Empiezas a hacer lo bueno, lo puro, lo honesto, porque el Señor lo hizo. Pero las obras sin Cristo, dice la palabra, perdóneme, es como trapos inmundos, no te sirven de nada. Y estoy parafraseando varios versículos bíblicos. Entonces, ¿qué es importante? Recibir al Señor. El capítulo 5, tal vez uno de los capítulos más importantes, lo encontramos en Gálatas capítulo 5, del versículo 16 al 21. Habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Y dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Andad en el Espíritu Santo. No satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis. Porque si sois guiados por el espíritu, aún estás bajo la ley. Y dice, manifiestas son las obras de la carne. Y empieza un listado. Adulterio, habla de la parte sexual. Adulterio y fornicación, habla de la inmundicia, de la lascivia, que es un deseo descontrolado en esa área. Habla de la idolatría. Entonces habló mucho de la parte sexual, después habla de la idolatría. La idolatría no solamente es postrarte ante una imagen, porque Dios dice en Éxodo 20, no te harás figura alguna, ni te postrarás ante ella. No hay una forma en la cual yo pueda representar la grandeza de Dios con algo material. Entonces, la idolatría no solamente es postrarse ante alguien o ante un objeto, sino pues es todo lo que ocupe el primer lugar en tu vida tiene que ser para Dios. Si es un hijo, si es un esposo, si es un físico, si es un cartón, si es una casa, todo lo que ocupe el primer lugar que le corresponde a Dios. Y tú dejas de amar a Dios por estar amando ese objeto, esa persona, esa situación. Eso es idolatría también. También nos habla específicamente hechicerías. Mire, el nivel de brujería, santería, vudú, hechicería en este momento se ha disparado, porque es importante saber de que siempre ha existido este tipo de magia. No es magia blanca, esos son manejo e invocación de demonios y de espíritu. Y así sea solamente, perdón por lo que le voy a decir, un tarot, una carta astral, un horóscopo, una ouija, un visitar un medium. Dios no nos ha llamado a esto, y hay gran condenación y hay ruinas, y viene mucha enfermedad por consultar hechicería, brujería. Y Dios dice, apartaos, porque eso trae destrucción a las vidas. Enemistades. Y entonces aquí ya empieza a hablar de un poquito de cómo es tu comportamiento con las personas. ¿Estás en enemistades? Entonces la gente dice, bueno, pecado sexual, bueno, yo no estoy adulterio, no estoy en fornicación, yo no estoy con idolatría, bueno, vamos bien, chun chun, no consulto hechicería, vas bien. Pero llegamos a una parte que habla de la relación con las personas. Ya no está hablando solamente de mi cuerpo, mi posición y lo que yo hago, sino que empieza a hablar de la relación con los demás y habla, ¿estás en enemistad?
¿Estás peleando con la gente? ¿Estás con pleitos? ¿Estás con celos? ¿Estás con rabias? ¿Estás con iras, con contiendas, con homicidios, con borracheras? ¿Estás en orgías? Mira, ¿cómo está tu vida? No es necesario que me respondas. Esto es algo que tú haces en la presencia del Señor. Cuando tú hablas con el Señor y le dices, Señor, mira, estoy así. Esta es mi situación. La borrachera, y la gente me dice, pero qué malo tiene una cerveza. No, borrachera es que la persona se toma y hasta que inicia con una y hasta que no se bebió todo el estanco no se pudo detener. Y eso llega a convertirse en una enfermedad que se llama alcoholismo y destruye el hígado y una cantidad de funciones en el cuerpo. Entonces el Señor nos ama y quiere que no destruyamos nuestro cuerpo, el templo del Espíritu Santo. Las orgías, pues imagínense todo lo que puede pasar en una orgía. Entonces Dios no nos está llamando a actos que no son correctos y esto no va a cambiar, esto va a ser siempre la palabra de Dios. Yo no puedo decir, ay, es que, perdón la expresión, una salidita, unas amiguitas, ay, de vez en cuando una fiestica al año y usted se tomó todo y usted no se sabe. Mire, yo no sé si usted ha visto en las noticias que generalmente en diciembre dicen estaban en la fiesta familiar y dice qué malo tiene una reunión familiar y se pelearon, se discutieron, sacaron cuchillos, revólver y hubo tantos muertos. Yo no estoy diciendo que salga y comparta con su familia, eso es maravilloso, pero el momento en que entra el licor por la puerta se fue la paz y el respaldo de Dios. Usted puede pasar momentos fabulosos, mire, un picnic, una salida a río, una salida, no sé, a cine. Hay tantos planes maravillosos que puedes hacer con la familia, pero muchas familias dicen, es que por delante no va Dios, tiene que ir la botella. Y así hay compañeros de trabajo, así hay gente en la oficina, gente que después pierde el control, que le dijo de todo al jefe o a las compañeras de trabajo y el siguiente día va a recoger en una cajita sus cosas. Mire, el alcohol es algo que la gente piensa que puede controlar, igual que los vicios como cocaína, marihuana. Son cosas que la gente no puede controlar porque se inicia y se pierde toda posibilidad, ya se nubla el juicio completamente. Entonces el Señor no nos ha llamado a estas cosas, dice, y estas cosas semejantes a las cuales os amonesto, o sea, les estoy llamando la atención, por favor, no lo hagan, no lo digo yo, lo dice la palabra, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. O sea que la lista es larga. La lista es larga y tenemos que ponernos al día con el Señor. Si yo estoy fallando en esa área, que de pronto puede que nadie lo sepa, nadie sabe lo que está pasando, pero no sabe que estoy luchando, esa persona, años con pornografía, años que está casado y después por la noche sale, se cambia de ropa, deja de ser hombre, se vuelve mujer, no sabe que esa persona está teniendo, ahorita se ha disparado de una manera impresionante el tema del incesto. Hay países donde se está permitiendo se está permitiendo relaciones incestuosas. Hay países donde se está permitiendo en este momento y legalizado de manera completa que tú tengas relaciones sexuales con animales. O sea, estamos viendo tiempos difíciles donde dice la palabra que a lo bueno se le dirá malo y a lo malo se le dirá bueno. Entonces, ¿qué nos habla el Señor? Mira, cuida tus áreas, no solamente el área sexual, no solamente ante quién te postras, ante quién clamas, a quién acudes en los momentos difíciles. ¿Vienes a mi presencia o vas a buscarle el brujo? ¿A quién estás buscando? La gente dice, ay, pero qué malo tiene ir a leerme el tarot. O qué malo tiene que, sale el letrero que dice, doctor Gregorio Hernández, consulta 7,000 pesos, es una cirugía espiritual. Cuando tú ingresas a ciertos sitios, lo que estás haciendo es que te estás llenando y estás dándole autoridad a que entre todo ese mundo espiritual de tinieblas a tu vida. Entonces eso es importante. Los famosos velones que acostumbra mucha gente que para que me piense, para que me ame, prende un velón así de grande y pone y desespera a la persona. El vudú es real. Estamos hablando de que la maldad existe a unos niveles impensables. Es una cosa impresionante. Mire, yo he atendido personas hace muchos años
Yo recuerdo a una persona que estuvo en la congregación y estaba supremamente enferma, y era una persona que gozaba de muy buena salud, era un hombre de más o menos unos 80 kilos. 80 kilos para un varón está más o menos, y dentro de su peso y su estatura estaba bien. Tiempo después él se retira de la iglesia y regresa casi al año, año y medio. Y cuando regresa, yo no lo reconocí cuando entró por la puerta. Pesaba 42 kilos este señor. Y él me contaba que él comía, se alimentaba, hacía ejercicio. Fue donde el médico le hicieron toda clase de exámenes habidos y por haber, pero él literalmente era como que estuviera en un estado de anorexia, y médicamente no le encontraron nada. Después de que estuvimos un tiempo escuchándolo, empezamos a orar, y el Señor nos muestra que había sido un tema de brujería de hace muchos años. Él había dejado una relación, y esta mujer se metió en todo lo que es oscurantismo y tinieblas con tal de que este hombre regresara, y él nunca regresó con ella. Y súmele que él no volvió a tener contacto con el Señor, sino que ni volvió a la iglesia, ni volvió a leer Biblia. Él se alejó de las cosas del Señor. Entonces, ¿qué es importante? No descuides tu vida. Es muy importante que tú siempre estés firme en las cosas del Señor. Por eso dice el Señor que Él nos llama a que estemos firmes, que no nos desviemos. Para terminarle el cuento del Señor, el Señor es tan grande y tan misericordioso que nos muestra todo lo que le hicieron a este hombre. No se lo puedo comentar, pero sí fue un tema muy fuerte de entierro en cementerio, y una cantidad de cosas que hizo esta persona para destruirlo, porque era o vuelve conmigo o que se muera. Así de claro fue la maldición que cayó sobre la vida de este hombre. Entonces él reconoce que se había alejado, que se había enfriado su corazón, que tenía que volver a tiempos de oración, tiempos de intimidad. Y fue un mover maravilloso, porque empezamos a ver el respaldo del Señor, porque cuando un corazón contrito y humillado busca al Señor, no es rechazado. Y él empezó a sanar su vida, volver a obtener, había perdido su empleo, volvió a su área laboral, volvió a recuperar su talla, su peso natural. Tiempo después él se casa, tiene su hogar, y se rompió todo. Mire, el poder de Dios puede romper cualquier maldición, pero es muy importante que usted ande, como dice mi mamá, derechito, mamita, derechito, no se me pierda. Eso hay que hacerlo. También nos dice que el fruto del Espíritu Santo, ¿en qué es lo que tenemos que tener y recibimos nosotros cuando aceptamos al Señor? Su amor, su paz, su gozo, su paciencia. Las cosas no salen así. Y a veces vamos y le decimos, Señor, pero es que yo quiero tal cosa, y sonamos los dedos. No funciona así. En el momento justo, Dios da respuesta cuando Él quiere, y la manera que Él lo hace nos sorprende. Y Dios tiene su mover, y lo que Dios hace es perfecto, aunque no lo entendamos. La bondad, la fe, la templanza, dice que esto es importante, que todo lo que es nuestras pasiones y deseos deben de morir, como lo dice Pablo. Ya no vivo yo, ya vive Cristo en mí. Si todavía a ti te molesta que alguien hable y hable mal de ti, y tú te das cuenta y te encuentras a la persona y vas y le haces el reclamo, el escándalo y todo eso, tu carnita está viva. No, si una persona está hablando de ti, dile, Señor, ten misericordia, Señor, y empieza a orar por esa persona. Esto es importante, entender de que tú ya no te mueves por lo que digan o no digan, si hablan bien o no hablan bien, si te calumnian o no te calumnian. Tú sigues tu camino, tú sigues tu andar, tú sigues haciendo todo lo que Dios te mandó, porque debemos hacer lo bueno y lo correcto. Y esto es importante. Capítulo 6, para ir terminando, dice en el versículo 7, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, cuando habla de su carne, está hablando de sus deseos, de sus pasiones, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Hay dos caminos, tú decides, con Cristo o sin Cristo. Existe el libre albedrío, y es importante que tú sigas a Cristo, no por miedo, no por temor, no porque te tocó, no porque te beneficias, sino por amor.
Estamos aquí y servimos al Señor por amor y porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho sobre su vida, la mía y sobre nuestras familias, por el amor. El amor es la base que sostiene nuestra relación con Jesucristo. Dice en el capítulo 9, versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien. Mire, esto es importantísimo, porque muchas veces usted va a ayudar a muchas personas y tal vez las personas ni siquiera le van a decir, oye, gracias. No importa, siempre hacemos lo correcto, nos den las gracias o no nos den las gracias, porque hacemos lo correcto. Mire lo que dice la palabra, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien, no a veces, no a algunos, a todos y mayormente a la familia de la fe. Dios es el que siempre paga. Es el que responde por todo lo bueno y Él está apuntando todo lo que tú estás haciendo. Entonces, hagamos siempre las cosas. Hay personas que no te van a volver a hablar, que incluso van a salir hablando mal de ti, van a decir cosas que no son ciertas. Cuando una persona no ha tenido un encuentro personal con el Señor, su corazón no es agradecido. Entonces cuando alguien, acuérdese de los leprosos, eran 10 y solo se devolvió uno y dijo el Señor, oiga, ¿no fueron sanos 10? Y solo aquí hay uno y los otros 9 ¿dónde están? Y ¿sabe qué me impacta ese texto bíblico que es maravilloso? Él le dijo que no solamente fue sano, sino salvo. Los otros 9 fueron sanos de la lepra, sí, pero no fueron salvos. El agradecimiento es la base que dice que tú ya eres hijo o hija del Rey. El agradecimiento es algo que tiene que fluir de una manera natural cuando tú has entregado tu vida a Jesucristo, cuando ya no vives tú, cuando ya vive Jesucristo en ti. Y lo que digan, lo que hablen, lo que hagan, agradezcan, no agradezcan, dile, Señor, yo sigo aquí y sigo orando por ellos. El Señor está en el madero y estaban hablando contra él y él dice, Señor, alza su mirada y dice, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a usted y a mí no nos metieron en un madero. Y él sí, y aún en ese momento seguía amando a las personas. Hay que amar, aunque las personas no te amen, no te lo agradezcan, a siempre lo bueno, lo honesto, lo puro y sé agradecido. Siempre agradece, porque eso es lo que habla de que tu naturaleza fue cambiada, que ya no hay carne, emociones, pasiones, sino que está el gozo del Señor en tu vida. Muy buenas noches, saludos a Elia de Andalucía Valle, a Amandita también por estar ahí, al joven Parra de Home Center, a muchas personas que veo, a Sebastián desde Cali, hay otras que ha subido la información y no puedo verlos. Gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado. Gálatas, hermoso, eternidad, justificación, rompiendo cadenas, no por obras, sino por Jesucristo. Y a Él sea toda la honra y toda la gloria, y ante Él se postra toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Nunca se avergüence de Jesucristo, nunca se le olvide de a dónde usted y a mí Dios nos sacó, y mírelo, pero no para regresar, sino para decirle, gracias Señor, porque ha sido tanto tu amor, y así como tú me amaste, quiero que otros también te conozcan, te amen y sean salvos. Bendiciones, buenas noches. Recuerde, viernes vigilia de 9 a 12, 3 horas para el Rey, porque Él es digno de ser adorado. Adiós, adiós. Buena noche.